Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar. Estamos en esta serie de capacitaciones que tienen que ver con el curso básico de nutrición. Un curso que, como bien saben, tiene unos objetivos muy claros y vamos a recordarlos pues un poquito hoy también. Hoy estamos en la cuarta parte de este curso y lo que nos toca es la parte de las proteínas. Bueno, yo creo que más o menos aquí todos me conocen, pero me voy a presentar. Mi nombre es Manuel Bernal. Y yo soy de Barcelona, de España, y casi 4 años pues desarrollando pues este proyecto de vida, este proyecto de emprendimiento, este proyecto de salud como es Levasi. Vamos a... que me vaya por aquí, a ver, aquí. Vamos a explicar un poco, a modo de resumen, para tomar el hilo de lo que hasta ahora hemos manejado, cuáles son los objetivos del curso o qué perseguimos, ¿no? Brevemente. La idea es reconocer o saber que los alimentos los podemos dividir los llamados nutrientes esenciales en dos grandes columnas. Los macronutrientes, que son los hidratos de carbono o carbohidratos, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, los fitonutrientes, que son esas cositas que dan color a los vegetales y frutas, y los aminoácidos. Entonces, hasta ahora hemos tratado los hidratos de carbono, grasas y proteínas, que vamos a ver hoy, y veremos más adelante el resto. Entonces, primero, conocer que los nutrientes esenciales se dividen en estas partes importantes, macronutrientes y micronutrientes, y cada uno de ellos tiene pues su conjunto de elementos, como son hidratos de carbono, proteínas, grasas y los micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera. Sí, conocer eso. En segundo lugar, otro objetivo de este curso o estas capacitaciones es que nosotros aprendamos lo que es la nutrición sin necesidad de ser expertos. ¿Y por qué digo que es necesario aprender? Porque estamos en el mundo de la nutrición, porque estamos recomendando un producto nutricional, estamos recomendando un alimento. Entonces, siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir. Si fuera una criptomoneda, estaríamos hablando en otros términos. Pero como no lo es, entonces necesitamos aprender pues lo que es la nutrición. No tengo nada en contra de las criptomonedas, pero lo pongo a modo de ejemplo para ver el contraste, ¿no? Si estuviéramos manejando una criptomoneda llamada Levasi, estaríamos hablando de otros términos como serían pues afianzamientos en bolsa, apalancamientos, blockchains y todos esos términos que se manejan en ese mundo, pero no es nuestro mundo es la nutrición y por lo tanto necesitamos conocer pues, lo que es la nutrición. Ya les digo, sin necesidad de ser expertos, pero necesitamos saber primero cómo nosotros debemos de alimentarnos para que haya coherencia. Esta es la palabra que he marcado aquí. ¿Y la coherencia por qué? Pues porque ya que nosotros estamos recomendando un alimento saludable, pues a nosotros se nos debe de ver saludables, se nos debe de sentir saludables. La gente tiene que ver que realmente en nosotros ha ocurrido algo, una transformación, un cambio, algo diferente y que nos digan, oye, ¿qué estás haciendo? Y no es solamente atribuir todo al producto milagro, porque el producto milagro no existe, sino una transformación, un cambio de vida que incluye, entre otras cosas, pues la alimentación, ¿no? Entonces, primero, nosotros aprendemos, a lo mejor no sabíamos alimentarnos bien, a lo mejor no conocíamos, pues todas estas estos detalles que estamos hablando acerca de los alimentos, cómo se dividen, qué partes tienen, por qué son importantes, qué cosas debemos de comer, qué cosas tenemos que evitar, etcétera. De esa manera, la coherencia que nosotros podamos ir manifestando en nuestra vida, nos pone delante de otros como personas conocedoras del campo donde nos movemos. Y ya les digo que no hay necesidad de que tengamos que hacer un máster ni nada por el estilo, pero siempre es bueno que ustedes, además, yo les digo, les recomiendo, busquen información sobre lo que es el mundo de la nutrición, ¿sí? Para que ustedes sepan cada vez más de qué va esto. Y como hemos dicho otras veces y hoy en día lo vamos a ver, hay muchas cosas que a veces van por modas. Tampoco se trata de posicionarse férreamente en una postura, pero sí conocer en detalle cómo funciona el cuerpo y que hay cosas que son definitivamente perjudiciales para el organismo y debemos de evitarlas y otras que no.
Entonces, un objetivo del curso es hacernos a nosotros mismos conocedores de la nutrición, que nuestra vida sea coherente, sea un ejemplo y evidentemente, en segundo punto, cuando nosotros conseguimos esta primera parte de la coherencia y del conocimiento, eso nos lleva a posicionarnos, ¿sí? Eso es decir, cuando nosotros nos ponemos a hablar delante de una persona sobre el tema, pues la persona puede percibir que nosotros sabemos de lo que hablamos. Y eso es muy importante porque cuando un cliente potencial se acerca a nosotros, ha visto, pues, qué sé yo, lo que ustedes tengan, su página web, su página de aterrizaje, su canal de YouTube, su página de Facebook, su Instagram, lo que ustedes manejen. Y ha visto información y le ha parecido interesante lo que hay ahí y ahora habla con usted, evidentemente la persona que está detrás de todo eso debe de manifestar coherencia con todo lo que está pues publicando, porque muchas veces podemos copiar, pegar, pero nosotros a lo mejor no sabemos ni siquiera lo que quiere decir lo que copiamos y lo pegamos, o no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso, se trata de que realmente con conciencia hagamos las cosas y la persona realmente vea que quien está detrás de esa página que él ha visto, sea donde esté, pues es una persona conocedora del tema. Ya les digo, no es necesario que tengamos un máster en todas estas cosas, pero sí que nos posicionemos como personas que tienen cierta autoridad en el tema porque somos conocedores. De esa forma, lo que vamos a conseguir es dar un servicio pues mucho más profesional de cara a nuestro cliente, lo vamos a fidelizar, que es una cosa que nosotros buscamos, pero más allá de eso, lo que buscamos es que la persona entienda que hay detrás del alimento pues un cambio de vida, un cambio de objetivo, un cambio de rumbo en la vida que nos va a permitir vivir pues de una forma diferente y hacer pues frente a las enfermedades y a la salud quizá con otro enfoque, como hasta ahora a lo mejor las personas lo estaban llevando. Otro objetivo del curso, y de ahí la necesidad de que nosotros aprendamos todos estos pequeños detalles, es que ustedes saben que muchas veces las personas se alimentan o por costumbre de lo que han visto en sus casas o por legados culturales de raza o de países, por modas también. Y entonces, respetando pues toda esa variedad de formas de alimentación, lo que nosotros hemos de entender es algo, y es que hay una necesidad básica en el ser humano y no es comer, sino nutrirse. Es decir, independientemente de la forma como la persona se nutra o se alimente, debe de tener cubierto todos los requerimientos básicos de nutrientes esenciales, ¿sí? No se trata de comer por comer, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de meterle al cuerpo cualquier cosa que sea comestible, sino de poder tener alimentos que nos nutran y que nos aporten esos nutrientes básicos esenciales. Entonces, ¿cuál es nuestra misión cuando nosotros hablamos con las personas? Hasta ahora hemos hablado de carbohidratos, fibras, grasas, hoy vamos a hablar de proteínas. La idea es que en la medida que nosotros ahondemos en esos conceptos, seamos capaces de ver, cuando hablamos con una persona, esa persona tiene un hueco, por decirlo así, en su forma de alimentarse, tiene una deficiencia y nosotros seamos capaces de coger ese hueco y encajar Levasi ahí y decirle, mire, Levasi, le va a funcionar porque usted está teniendo esta deficiencia y Levasi le aporta esto. Eso nos obliga a conocer todos esos detalles y a conocer muy bien el producto. Ustedes saben que con Levasi, una porción de Levasi nos aporta más de 40 nutrientes, así que puede ser complicado encontrar algún nutriente específico que no podamos cubrirlo a nivel nutricional con el lactoserum. Pero de nuestra parte está descubrir dónde existe esa pequeña falla, esa pequeña deficiencia en las personas cuando hablamos con ellas, independientemente de cómo se alimenten, para poder nosotros implementar o complementar con Levasi y argumentarlo realmente con eh, argumentos de peso y convincentes. ¿Cuál es el contenido del curso, por resumirlo? Bueno, ya hemos hablado de todas estas cositas que están en amarillo, carbohidratos, grasas. Hoy hablaremos de las proteínas. Todo esto está grabado. Si alguien se ha perdido, pues estas conferencias y quiere acceder
a los enlaces, tenemos un servidor en la nube, puede solicitarlo y ahí le vamos a pasar la información para que la pueda repasar una y otra vez. Nos quedará pendiente por lo que está aquí en blanco, vitaminas, minerales, etcétera, y con el tiempo, Dios mediante, lo iremos repasando. Hoy nos vamos a quedar con la parte de las proteínas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy de forma específica? Bueno, vamos a hablar de lo que son las proteínas. Yo le he puesto aquí este tema, el poder de las proteínas, ese nombre, pero bueno, básicamente hablaremos de qué son. Vamos a hablar de 4 razones principales de por qué el cuerpo necesita proteínas y después añadimos 10 razones adicionales más. ¿Y por qué? Pues porque lo que queremos ver... Hola, buenas noches. Se me fue la línea de internet. Confírmeme, por favor, que se oye y a ver qué están viendo en sus pantallas. A ver si alguien me puede confirmar qué es lo que ven y si se oye para poder continuar. ¿Ven la lámina que aparece aquí? Bien, no me confirmen, no voy a seguir porque no tengo certeza de que esté funcionando esto. En el chat alguien que me diga o en el micrófono. Ok, se escucha bien y ven la lámina. Perfecto, entonces vamos a continuar. Cualquier cosa me lo hacen saber por el chat y trataremos de solventar la situación. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que íbamos a ver hoy y estamos hablando de por qué 4 razones y después 10. Les estaba explicando que el punto es entender que cuando nos falta o descuidamos por una u otra razón el aporte de cualquiera de estos nutrientes esenciales en nuestro cuerpo, incluido las proteínas, pues nuestro cuerpo sufre y padece pues necesidades y problemas de salud, que vamos a ver 4 y después 10, para que veamos la importancia de que nuestro cuerpo tenga proteína todos los días. Y una pregunta sumamente importante que la vamos a tratar pues así por encima, porque además es muy compleja, es cuánta proteína necesita una persona. Vamos a dar una pauta general, porque verán que el tema es bien complejo, ¿no? Pero por tener una idea, cuando hablen con una persona sobre el contenido de proteínas de base, cómo se alimenta, etcétera, es bueno saber más o menos la respuesta a esta pregunta. Luego veremos cuántas clases de proteínas hay y algunos ejemplos, y después entraremos a examinar pues el base como alimento como tal, las proteínas que contiene y sus propiedades. Así que si están listos, vamos a despegar con la formación ya. Con respecto a las proteínas, nos encontramos con el caso de los otros nutrientes, de que hay personas que, bueno, las pueden obtener de diversas fuentes, de diversas maneras y con diversos criterios. Así, por ejemplo, los veganos comen solamente proteínas de origen vegetal. Hay personas que no comen hidratos de carbono y en su lugar comen muchas proteínas de origen animal. Y digo esto porque a veces se presentan pues, algunas dietas de moda donde todo lo que se consume es proteína. Pero tengan presente algo. En estas situaciones se puede ocurrir una descompensación del equilibrio ácido-base, es decir, podemos acidificar la sangre y podemos añadir un exceso de ácido úrico
en nuestro cuerpo. Luego están aquellas personas entusiastas del deporte que comen un montón de proteínas para ganar masa muscular. ¿Saben esos botes grandasos, ¿no?, que hay por ahí? Donde todo es proteína y constantemente están comiendo pues esos batidos proteicos. Por eso es la forma en la que muchas personas pues consumen proteínas o tienen un criterio de lo que deben comer o por qué comerlas, ¿no? Ahora, una idea clara, importante para nosotros cuando hablemos con alguien y para cuando nosotros decidamos comer proteínas, es esta línea que yo he marcado aquí en amarillo. La idea de consumir proteína es para que obtengamos todos los aminoácidos esenciales que el organismo no puede fabricar. Voy a repetir, la idea de consumir proteína es obtener a través de estas proteínas los aminoácidos esenciales que el organismo no puede fabricar por sí mismo. Y antes de pasar a ver más cosas de las proteínas, vamos a ver un poco el tema de los aminoácidos para recordarlo muy por encima. Nosotros sabemos que existen dos tipos o dos clasificaciones muy genéricas de los aminoácidos. Lo más fácil de recordar son los aminoácidos esenciales, que hay 9, y aminoácidos no esenciales, que hay 11. Los aminoácidos esenciales son los que se obtienen a través de los alimentos y por eso sí o sí debemos consumir alimentos ricos en proteína o en aminoácidos para obtener estos 9 aminoácidos esenciales porque nuestro cuerpo no los fabrica. Entonces, el resto de aminoácidos que no son esenciales es que nuestro cuerpo los puede fabricar a través de estos y de otros nutrientes. Para consuelo de todos nosotros, ustedes saben que el EBASI contiene estos 9 y estos 11. Es decir, cuando nosotros consumimos Levasi obtenemos una fórmula de aminoácidos, una receta donde obtenemos 20 aminoácidos de golpe, 9 esenciales que sí o sí los necesitamos y 11 que los podría fabricar nuestro cuerpo, pero que están ahí en Levasi. Entonces, la idea de consumir Levasi es obtener estos aminoácidos, la idea de consumir proteína es obtener estos aminoácidos esenciales. Vamos a ver 4 razones de por qué consumir proteína. Las proteínas son importantes para el sistema nervioso y para la actividad cerebral. Es decir, cuando nosotros por alguna razón descuidamos el consumo de proteína diaria en nuestra alimentación, todo esto que ven aquí puede sufrir serias consecuencias. Entonces, las proteínas son importantes para el sistema nervioso y la actividad cerebral. Las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo están formadas por aminoácidos, así que las proteínas son básicas para formar células en nuestro cuerpo. Las proteínas forman parte de la sangre, de las hormonas y de las enzimas. Las proteínas son importantes para generar masa muscular, quizás ese sea uno de los aspectos más conocidos de las proteínas, ¿verdad? Para generar masa muscular, pero miren que nuestro cerebro depende de ellas, nuestro sistema nervioso también, nuestras hormonas, nuestras enzimas, nuestra sangre, depende de la existencia de proteínas. ¿Hay razones adicionales entonces para consumir proteína y no descuidarla? La proteína puede reducir los niveles de apetito y hambre. Sí, cuando uno tiene esa sensación de hambre, consumirle Levasi le va a quitar esa sensación de tener el estómago vacío. La proteína puede aumentar la masa muscular y la fuerza. La proteína es buena también para evitar problemas en los huesos como osteopenias, osteoporosis. La proteína puede reducir los antojos y el deseo de comer tarde en la noche. Hay personas que comen tarde en la noche, se hartan de comer y después se van a dormir, lo cual no es nada saludable. Un vaso de Levasi puede ayudarles a tener pues, el estómago tranquilo y a no forzar un proceso digestivo y a poder descansar bien. La proteína también puede aumentar el metabolismo y aumentar la quema de grasa. Ustedes saben que el metabolismo es una palabra que está relacionada así más o menos cuando hablamos de la forma en que el cuerpo obtiene energía para desarrollar todos sus procesos, ¿no? Entonces, el que nosotros obtengamos la suficiente proteína puede ayudarnos a eso, por lo tanto, a aumentar la quema de grasa, por lo tanto, a mantener un peso ideal y saludable. La proteína puede bajar la presión arterial. La proteína puede ayudarte a perder
peso y a mantenerlo a largo plazo, es decir, no son como esos elementos que a veces aparecen en el mercado que generan una pérdida rápida de peso y después se generan acciones de rebote en el cuerpo, ¿sí? Y después el cuerpo a veces sufre por esas alteraciones, digamos, o naturales, esas pérdidas de peso forzadas que han sido generadas por elementos a lo mejor no tan beneficiosos. Entonces, no ocurre eso cuando consumimos proteínas. La proteína no daña los riñones sanos. Cuidado, estamos hablando de que cuando consumimos la cantidad más o menos correcta y de la calidad correcta, sí, pero los riñones sanos no son dañados por la proteína. La proteína puede ayudarnos a recuperarnos después de una lesión porque tiene efectos regeneradores a nivel celular y en el cuerpo. Y la proteína te ayuda a mantenerte en forma a medida que envejeces. Recuerden que una de las cosas que ocurren cuando se envejece es que el músculo empieza a consumirse precisamente porque el cuerpo necesita proteína y si no hay un aporte correcto, pues el cuerpo la va sacando pues de la parte donde hay más proteína que es en el músculo. Entonces, si queremos mantener pues una forma correcta para que nuestro cuerpo esté bien a medida que pasan los años, consumamos la cantidad correcta de proteína que nuestro cuerpo necesita. Ahora sí, esto nos lleva a la pregunta, ¿cuánta proteína necesita una persona? Ya les he dicho que esto es bien complicado, no es tan fácil, pero por tener una idea, cuando ustedes hablen con las personas sobre este punto, más o menos, puede ser una cantidad que oscila entre 0,8 gramos y 1,8 gramos por kilo de peso de la persona, si es que es una persona muy activa y deportista, ¿sí? Vamos a poner un promedio de 1 gramo al día. 1 gramo al día. Seamos hombres o mujeres, ahí también habría una variación, pero por tener un promedio, 1 gramo al día. Si usted pesa 60 kilos, necesitaría 60 gramos de proteína. Si usted pesa 80, necesitaría pues 80 kilos, 80 gramos. Si pesa 50, necesitaría 50 gramos. Y usted practica deporte, además de todo ese porcentaje de proteína, pues evidentemente sería muy bueno que tomara pues, su batido de Levasi antes del ejercicio y su batido después del ejercicio, aparte de consumir ese gramo por kilo de peso. Ténganlo como una referencia, ¿sí? No como un valor absoluto. Les puede servir para que ustedes valoren en su caso personal cuál es su peso y cuánta proteína comen. Recuerden que uno de los defectos de nuestra sociedad es que hay un exceso de consumo de proteína, hay una especie como de proteinomanía. No es que sea mala la proteína, pero recuerden que hemos hablado de que hay una tendencia y un exceso en cuanto al consumo de proteína animal, que acidifica sangre y genera residuos como el ácido úrico. Entonces debemos ver que la proteína que se consume sea la necesaria, la justa y de buena calidad y de la fuente correcta. Vamos a ver entonces las clases de proteínas que hay y algunos ejemplos. Básicamente tenemos 4 tipos de proteínas diferentes. Las proteínas se clasifican por su origen, por su función, por lo que se llama su conformación, es decir, su estructura molecular, y su composición. Vamos a explicar un poco para conocer esto por encima. Lo más fácil para nosotros, lo que más vamos a manejar es esto, clases de proteínas según su origen, es decir, proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal que pueden provenir pues, de aquí del pescado, por decir algo. Fuentes de proteína vegetal. La verdad es que casi todos los vegetales que ustedes coman, cualquiera que se le pueda ocurrir, tienen aminoácidos y ustedes pueden obtener proteínas de ellos, inclusive de muchas frutas, ¿sí? Prácticamente todo el mundo vegetal le va a aportar aminoácidos y proteínas. Por poner un ejemplo de lo más conocido que la gente suele relacionar con proteínas vegetales, pues tenemos los frutos secos y semillas, como pueden ser almendras, nueces, avellanas, semillas de calabaza, semillas de ajonjolí o sésamo, anacardos o cajús, que le llaman aquí, semillas de chía. Tenemos los germinados, es decir,
legumbres que pueden ser germinadas, semillas que pueden ser germinadas, alfalfas germinadas, sojas germinadas, etcétera. Todo eso son fuentes de proteína vegetal. Tenemos las algas, tenemos todas las legumbres, como pueden ser ¿cómo le llaman aquí? Las judías, los frijoles, los garbanzos, los alberjas o guisantes y los productos derivados de la soya, como el tofu y o el tempe, el miso y otros derivados de esta semilla como es la soja o la soya. Después tenemos cereales como la quinoa, la avena o el amaranto o la kiwicha. Y luego tenemos pues las papas, los camotes. En realidad, como les decía antes, casi todo el reino vegetal es capaz de proporcionar en mayor o menor medida una fuente rica de aminoácidos y proteínas. Por eso, cuando ustedes varían, ustedes tienen una rica dieta variada en estos elementos, ustedes se aseguran del aporte completo de lo que ustedes necesitan. Si además lo complementan pues con sus tomas de levas diarias, evidentemente no les va a faltar nada y no van a tener pues ningún tipo de disfunción. Otra fuente de proteína, pues la animal. Hemos dicho que tenemos proteínas vegetales y proteínas animales. ¿De dónde sale la proteína animal? Pues cuando comemos los animales, que puede ser a través del pescado, a través de la carne, es decir, cualquier animal, a través de los huevos y a través de la leche y o los productos lácteos. Serían las dos fuentes de origen de proteína. ¿Cómo son las proteínas según su función? Aquí tenemos otra clasificación de proteínas. Tenemos, por ejemplo, proteínas hormonales. Son esas proteínas que segregan las llamadas glándulas endocrinas, ¿sí? O las hormonas, por decirlo de alguna manera. Tenemos proteínas enzimáticas o catalizadoras. Son esas proteínas que aceleran los procesos metabólicos, incluyendo lo que ocurre en el hígado, los procesos de la digestión, etc. Tenemos proteínas estructurales. Estas sí son bien conocidas porque ahí encontramos elementos como el colágeno, la queratina, la elastina, y son esas proteínas que dan forma o por eso se llaman estructurales, ¿no? Son proteínas fibrosas que lo que hacen es alimentar pues, el tejido conjuntivo, el hueso, el cartílago, el cuidado de la piel, el cabello, las uñas, los dientes, etc. Quizá esta sea una de las más conocidas junto con las proteínas del tipo defensivo. Esta la he marcado en amarillo porque cuando hablemos de proteínas de Levasi y ustedes hablen de proteínas de Levasi, tienen que hacer una fuerte referencia y un fuerte hincapié en que lo que estamos aportando son proteínas del sistema inmunológico. El resto de proteínas el cuerpo las fabrica, pero nosotros vamos a aportar con el lactoserum proteínas defensivas, proteínas que tienen la función de protegernos de bacterias, hongos, virus, levaduras, microorganismos extraños y son proteínas que van a protegernos de daños contra radicales libres, antioxidantes, etc. Esas son la clase de proteínas que nosotros aportamos con Levasi. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Tenemos, por otro lado, proteínas cuya función es almacenar iones minerales como el potasio y el hierro. Alguna disfunción en proteínas de almacenamiento en el tema del hierro, por ejemplo, pues nos estarían dando pues, una condición de anemia en cualquiera de las formas que puedan manifestar. Tenemos proteínas que se llaman de transporte, cargadas de transportar sustancias de una célula a otra, de un órgano a otro. Así, por ejemplo, tenemos la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar oxígeno. Tenemos células, o sea, proteínas llamadas receptoras. Estas son las que se encuentran en el exterior de la célula y vendrían a ser como el guachimán o el portero de la casa. Conoce al que viene, lo deja entrar y si no, pues no entra. Son proteínas de tipo receptor que están en la membrana celular. Y tenemos las proteínas llamadas contráctiles, que son las que se encargan de regular la fuerza, la velocidad de órganos como el corazón, las contracciones, los músculos, y cada vez que ustedes mueven el brazo, hacen un movimiento con su pierna, pues estas proteínas se ponen en marcha para mover los músculos. Bueno, esa es la definición, la división
de las proteínas según su función. Recuerden que nosotros nos vamos a centrar en estas que están en amarillo, que son las defensivas. Luego tenemos proteínas según su conformación, es decir, cuando las miramos al microscopio, la forma que tienen a nivel molecular, ¿no? Y tenemos proteínas fibrosas, que hemos hablado, pues aquellas, por ejemplo, como el colágeno, que parecen fibras, parecen cuerdas, y tenemos proteínas globulares, que parecen globitos, por decirlo de alguna forma. Nos vamos a quedar ahí, no vamos a darle más explicaciones a esto, solamente es para que conozcamos el detalle de estas estructuras que existen en nuestro cuerpo. Y luego tenemos proteínas que se dividen según la composición. Así que tenemos proteínas que son puro aminoácido y se llaman proteínas simples. Luego tenemos proteínas conjugadas. Y esas proteínas conjugadas, pues aparte de tener la estructura del aminoácido, tienen otros elementos. Por ejemplo, tenemos las llamadas glicoproteínas, que tienen estructura con azúcares en su interior. ¿Sí? Ustedes han oído de algo que en Levasi llamamos el glicomacropéptido. ¿Sí? Ese nombre tan complejo viene de aquí. Eso es una proteína con, aparte de su estructura de aminoácidos, es porque en su interior mantiene una estructura de azúcar. Pero también tenemos las llamadas lipoproteínas, que son proteínas con estructura lípidos, como dice el nombre, nucleoproteínas, que están unidas a ácidos nucleicos, como los cromosomas, etc. Tenemos las metaloproteínas, que contienen en su interior moléculas de iones metálicos, como pueden ser algunas enzimas, y tenemos las hemoproteínas o cromoproteínas, que son aquellas proteínas que tienen en su estructura un grupo hemo, es decir, todo aquello que tiene que ver con la sangre, hemoglobina, etc. Esa sería la clasificación de las proteínas según su composición. Así ya tenemos un proceso un poco más claro, una vista de cómo es que funciona todo esto en nuestro cuerpo. ¿Qué encontramos en Levasi exactamente? ¿Cuánta cantidad de proteína encontramos en Levasi? ¿De qué tipo son? ¿Qué aporte nos dan? Vamos a entrar en detalle en esto ahora. Nosotros encontramos en la tabla pues, nutricional del producto, en el bote o en la ficha técnica, ese tríptico que tenemos por ahí, que nos dice, nos aparece esta foto. ¿Sí? En esta foto nos dice que por cada 100 gramos de producto tenemos 12 gramos de proteína. Cada 100 gramos, 12 gramos. Eso significa que por una toma de 8 gramos, que vendría a ser una cucharita de tamaño de café, pues más bien así rasita, pues estamos hablando de 1,034 gramos. Y por 40 gramos, que vendría a ser pues esa cantidad recomendada de entre 3 a 5 tomas de Levasi al día, que estaríamos consumiendo entre 40 a 50 gramos, estaríamos consumiendo entre 5 a 6 gramos de proteína al día. Ahora, algunas personas dicen, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues es lo que hay, no es que sea ni mucho ni poco. Para que se hagan ustedes una idea, hay algunos quesos, por ejemplo, algunos quesos manchegos, algunos quesos que son muy curados, ¿no? Son quesos españoles, pueden contener por cada 100 gramos de queso, pues una cantidad que oscila entre los 20, 25 o hasta 30 gramos de proteína. Pero claro, tiene una cantidad tremenda de grasa y de colesterol y de cafeínas. Tampoco es eso saludable consumir proteínas de una fuente así. Hay otros alimentos que contienen pues unos 8 gramos, 6 gramos, 7 gramos, 10 gramos por cada 100 gramos del mismo alimento. Entonces no es que sea ni mucho ni poco, es que cada alimento tiene su característica. Pero háganse una idea, por ejemplo, si ustedes pesan, no lo sé, 60 kilos, 70 kilos, pues si pesan entre, vamos a poner 70 kilos, hemos dicho que sería 1 gramo por kilo, necesitaríamos 70 gramos de proteína. Entonces nosotros con la cantidad diaria de Levasi, pues si estamos tomando entre 5 a 6 gramos, pues estaríamos tomando pues aproximadamente un 1 o un 2% dependiendo de lo que sea el resto de nuestra alimentación. Así que Levasi nos puede dar ese aporte extra que podemos necesitar sin necesidad de acudir pues a un exceso de consumo de carnes que acidifican el organismo. Entonces, entienden que aquí tenemos pues una parte importante de consumo de proteína y por otro lado recuerden algo,
Las proteínas se clasifican por unos valores que van en función de cómo el cuerpo metaboliza y asimila la proteína. Solo hay dos proteínas que tienen un valor que va del 95 al 100% de metabolización y asimilación, y es la proteína del huevo y la proteína del suero de leche. El resto de proteínas, aunque tengan mucha cantidad, hay alimentos que ustedes solamente pueden metabolizar o aprovechar un 30, un 40, un 50%, pero no ocurre así con la proteína de huevo y con la proteína del suero de leche, cuyo valor oscila entre el 95 y el 100%. Estamos hablando de una proteína de una calidad muy buena, fácil de digerir y por lo tanto los beneficios van a ser mucho mayores porque no genera residuo, porque nuestro cuerpo la va a aprovechar entera y que esos datos son importantes. Hemos dicho que la proteína del suero de leche es una proteína defensiva que nos va a aportar pues, todo aquello que nuestro cuerpo necesita para protegernos de hongos, virus, bacterias, va a fortalecer los glóbulos blancos, va a generar todo un proceso de activación a nivel de células madre, procesos regeneradores anticancerígenos, etc. Todo eso es parte del proceso del sistema inmune. Son las proteínas que el lactosuero nos aporta. Recuerden que el EVASI es un alimento que fisiológicamente hablando es muy parecido a la leche materna y dentro de la leche materna al calostro. Entonces, las bondades que el calostro o la leche materna nos pueden dar, nosotros lo vamos a encontrar gracias a las proteínas del lactosuero. De ahí la bondad de consumir un alimento como este todos los días. Esta es una imagen que aparece en el informe médico del doctor Carlos Sosa, que seguramente algunos de ustedes conocen, y si no, pues lo pueden solicitar a la persona que le invitó a esta capacitación. Y aquí tenemos este recuadro de algunas de las proteínas que encontramos en el lactoserum. Tenemos por este lado, a ver si puedo esto. Ahí está. Tenemos por este lado lo que serían algunas de las proteínas principales y aquí lo que llamamos péptidos derivados o hijos de las proteínas, ¿sí? Y aquí las propiedades funcionales o lo que se llama la bioactividad. Este recuadro en color rojo que yo les he puesto aquí es para que entendamos que en la gran mayoría todas las proteínas que podemos encontrar en el suero de leche tienen efectos que nos van a proteger del cáncer, van a estimular el sistema inmune, tienen efectos anti-envejecimiento y efectos reguladores de lípidos en sangre o del colesterol o de las grasas, etc. Es decir, son reguladores del perfil lipídico de nuestra sangre, protegiéndonos evidentemente de problemas como el peso, la tensión arterial, problemas cardiovasculares, etc. Vamos a ver un poco por encima qué es lo que encontramos. Encontramos una proteína que se llama alfa-lactoglobulina, que además de todos estos 4 elementos que hay aquí, nos ayuda en nuestra función digestiva. De esta alfa-lactoglobulina tenemos un péptido derivado, un hijo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que se llama alfa-lactorfina. Esta alfa-lactorfina tiene una acción que se llama agonista opioide, es decir, explicarlo fácil, sería una especie de proteína con efectos analgésicos, ¿sí? Calman el dolor. Tenemos, por otro lado, la alfa-lactoalbúmina, que tiene efectos anticancerígenos. Esta alfa-lactoalbúmina se deriva un hijo que es la alfa-lactorfina, pero en el fragmento 50-50, para que vean lo complicado o lo complejo que es esto de las proteínas y los péptidos, porque cada péptido puede derivar o puede conformarse en otras reacciones en el cuerpo, ¿no? Entonces vean ustedes los beneficios que nos aportan tanto las proteínas principales como los péptidos derivados. Tenemos la lactoferrina, la lactoferricina, la lactotransferrina, inmunoglobulinas, factores de crecimiento, etcétera. Pero miren aquí las bondades, eso sería quizá lo más destacado, ¿no? Esta tiene una función vascular anticarcinogénica, o sea, nos protege contra los procesos de cáncer. Tiene la facultad de incrementar la biodisponibilidad de aminoácidos y minerales, es decir, tiene una acción transportadora. Esta tiene acciones analgésicas, esta también. Esta nos ayuda contra acciones de los microbios y otros agentes patógenos.
esos estimulan pues lo que sería el crecimiento y proliferación celular, o sea, la regeneración de los tejidos, antimicrobianos. Vean que básicamente todos tienen pues las 4 bondades que hemos dicho aquí: protegernos del cáncer, estimular nuestro sistema inmune, efectos antienvejecimientos y moduladores del perfil lipídico en sangre. Vamos a poner esto arriba ahora. ¿Y cuáles son las proteínas de Levasi? Vamos a hablar de lo que yo llamo las 6 grandes. Recuerden que esto es un... ¿Dónde está? Eso sería como una especie de mapa cartográfico general, pero las 6 grandes vendrían a ser estas. Ustedes han escuchado en alguna ocasión que en Levasi encontramos lo que llamamos los factores de transferencia, ¿sí? Que es como cuando la mamá le da pues, leche al bebé, le hace una transferencia de factores inmunitarios. No hace una transferencia bancaria, pero hace una transferencia de factores inmunitarios. ¿Qué es lo que le está dando exactamente? ¿Qué está transfiriendo? Pues el poder de alguna de estas proteínas para proteger. Tenemos las llamadas 6 grandes, ¿no? Hay otras, pero estas son los personajes principales. Tenemos la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, el glicomacropéptido, que antes hablamos de él, las inmunoglobulinas, la lactoferrina y la seroalbúmina. ¿Cuáles son algunas de las funciones de estas proteínas? Bueno, recuerden, nos protegen del cáncer, estimulan nuestro sistema inmune, tienen capacidad antienvejecimiento y regulan los procesos del perfil lipídico en sangre. Otras bondades que tienen, pues esta primera, la alfa-lactoalbúmina, facilita la absorción de calcio y otros minerales, se usa para disminuir el daño en tejido muscular, así que cuando hay accidentes o cualquier cosa, el uso de Levasi ayuda a la regeneración de los tejidos. Y es una proteína compuesta por un aminoácido que es el triptófano, tiene altos niveles de triptófano, por eso el consumo de Levasi, gracias a esta proteína, nos da altos niveles de este aminoácido y nos ayuda a descansar bien, a dormir, a relajar el estrés, el sueño, los estados de ánimo, etc. Tenemos la beta-lactoglobulina, que participa, entre otras cosas, en la atracción y el metabolismo de las vitaminas liposolubles, ya saben, aquellas que se disuelven en grasas, como es la vitamina A y la vitamina E. Tanto se disuelven como que se almacenan en los depósitos grasos del cuerpo. Ayudan a que sean más biodisponibles, es decir, que estén más a la mano para usarlas cuando el cuerpo las necesita. El glicomacropéptido es una proteína que, aparte de ayudarnos a sentirnos saciados, cuando consumimos esta proteína, tiene propiedades antibacterianas también. Inmunoglobulinas son como si fueran vacunas naturales, protegen el sistema inmunológico contra cualquier tipo de enfermedad, virus, hongos, patógenos, etc. La lactoferrina es una proteína de la que hemos hablado muchas veces y tiene muchas funciones. Es una proteína que, además de regular lo que sería la proliferación de bacterias buenas en la microbiota intestinal, o sea, la flora intestinal, nos ayuda a regular los niveles de hierro en el cuerpo, su biodisponibilidad. Es una proteína con propiedades analgésicas, es una proteína que además es un fijador natural del calcio para los huesos, es una proteína probada hasta la saciedad en la protección de virus que tienen relación con los herpes, por ejemplo, todas las familias de los herpes, las familias del sarampión, viruelas, etcétera. La lactoferrina es una proteína estudiada mucho en esos virus, en otros tipos de cáncer, leucemias, algunos tipos de cánceres linfáticos de sangre, etcétera. La lactoferrina es una proteína clave en el manejo de esas condiciones. Y luego tenemos una proteína llamada seroalbúmina, que lo que hace es regular la presión arterial. Entonces, bueno, pueden coger pantallazo de esta imagen, pues aquí tienen las 6 grandes de ese compuesto natural llamado calostro, de esos llamados factores de transferencia y sus funciones, evidentemente, pues como muy en resumen, ¿no?
Pero otros beneficios que nosotros podemos obtener del consumo de Levasi y del consumo de las proteínas que nos aportan, bueno, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, las proteínas del suero de leche están recomendadas para tratar situaciones como la colitis ulcerosa, control en la ingesta de alimentos, la reducción de los niveles de glucosa en sangre, del sistema óseo y hematopoyético, es decir, de la sangre, promueve la densidad ósea, promueven la biodisponibilidad del hierro también. En el sistema inmune son proteínas que nos protegen del cáncer, que inhiben la propagación de tumores en nuestro cuerpo. En el sistema nervioso mejoran la calidad del sueño, mejoran los niveles de estrés, estimula la formación de serotonina. El sistema cardiovascular previene indirectamente las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto que nos ayudan a controlar el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y evidentemente si nosotros controlamos eso, pues estamos previniendo, aunque sea indirectamente, problemas con nuestro corazón, con nuestros riñones, etcétera, porque estamos mejorando la calidad de la sangre y de la presión de la sangre en nuestro cuerpo, lo cual es sumamente importante. Después tenemos, aquí voy a hablarles un poquito de esos llamados péptidos bioactivos, que son los hijos de las proteínas, ¿eh? ¿Y por qué les quiero hablar aquí aparte? Pues porque digamos que en el tiempo los péptidos bioactivos son los últimos en descubrirse, ¿no? Relativamente son nuevos en comparación con el conocimiento de la existencia de las proteínas como tal. Los péptidos bioactivos diríamos que una vez que la proteína entra en el cuerpo es como que, háganse una idea, no, no es así, pero para que se haga una idea, como que explota, como que lanzamos una bola, ¿sí? Cae al suelo, explota la bola y de esa bola salen pues otras bolitas chiquitas, y esos son los péptidos bioactivos, y cada péptido bioactivo, pues una vez que se libera, tiene acciones benéficas en el cuerpo. Prácticamente estos péptidos bioactivos lo que hacen es compartir las bondades de sus padres, las proteínas, a modo de protegernos de condiciones como la oxidación o el estrés oxidativo. Tienen propiedades antimicrobianas, tienen propiedades analgésicas, tienen propiedades antitrombóticas, son transportadores de minerales, regulan los niveles de grasa en sangre, tienen propiedades antihipertensivas y tienen propiedades inmunomoduladoras. Bueno, pues como pueden ver, no es que nos aporten de entrada hasta lo que se conoce, pues nada diferente a lo que las proteínas nos dan, pero evidentemente como son, digamos, cositas o estructuras bien complejas, yo estoy seguro que hay muchas bondades y beneficios que estos péptidos bioactivos generan en nuestro cuerpo que seguramente no los conocemos. Solamente vamos a poder disfrutar de ellos o experimentarlo en la medida en que somos constantes, cuidado de nuestro cuerpo y en el consumo de un alimento tan complejo pues el lactoferrum sweet. Yo sé que ustedes han visto en alguna ocasión pues esta frase de vive diferente, vive elegante. Yo quiero explicarles un poco qué es lo que yo entiendo por esto, para que vean el por qué estamos haciendo pues precisamente todas estas conferencias relacionadas con este microcurso de nutrición, ¿no? Y es porque nosotros tenemos la oportunidad de vivir diferentes. ¿Vivir diferentes en qué sentido? Bueno, solamente piensen en ustedes, si llevan tiempo consumiendo Levasi, qué cambio han tenido en la salud, o en algunas personas que ustedes conozcan que tengan problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, problemas de trastornos del sueño, problemas digestivos, problemas óseos, problemas de dolor, y son personas que viven toda su vida o llevan muchos años viviendo así. Pero lo que queremos transmitir es que podemos vivir diferente. Podemos vivir diferente cuando tomamos conciencia de que la nutrición es una parte importante, cuidado, no es la única, pero es una parte importante en la que nosotros podemos empezar a hacer cambios. ¿Por qué Levasi es importante? ¿Por qué Levasi es una pieza clave en todo esto? Porque con una porción de Levasi aportamos pues todos los nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Nosotros podemos empezar a cambiar nuestra forma de alimentarnos, comer mejor, comer más frutas, más verduras, beber más agua, beber agua de mejor calidad, empezar a dejar todas aquellas cosas
que a lo mejor consumíamos y no nos aportan nada, sino que al contrario restan salud, nos restan energía, nos generan alteraciones del humor, nos quitan el sueño, afectan pues, no sé, el estado de la piel, del cabello y no nos hacen vivir bien. Pero nosotros podemos vivir diferentes si es que tomamos conciencia de que necesitamos estar en paz con nuestro cuerpo, que necesitamos aportar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, necesitamos estar en paz con nuestro prójimo, con nuestro creador, con la tierra en la que vivimos, ser respetuosos también con el medio ambiente. Y nosotros podemos vivir diferentes, es decir, no tenemos por qué estar condenados a una condición de salud que no nos gusta, a un cuerpo que no nos da la energía que queremos tener, a una mente que no nos responde. Podemos vivir diferentes, ¿sí? Ese es el punto que quiero transmitirles. No solamente una frase bonita, vive diferente, vive Levasi, no. Es una frase que encierra mucho sentido, mucho significado. Posible que hasta ahora, a lo mejor por ignorancia, hayamos llevado una trayectoria en nuestra forma de alimentarnos o nuestra forma de vivir, pero no es una condena. Podemos vivir diferente. Levasi tiene una parte importante en el mundo de la nutrición, aparte de los cambios que nosotros podamos. ¿Por qué he querido concluir con esto? Porque ustedes saben, los que me conocen de tiempo y los que siguen las capacitaciones, que siempre hemos promovido pues, la cultura de la prevención. La cultura de la prevención es una cultura basada en anticiparnos, en prevenir, en no caer en aquello a lo que todos estamos expuestos, que podemos caer, pero evidentemente se trata de no caer o no comprar los boletos para que nos toquen, ¿no? Ustedes saben que si compran boletos de lotería, cuando más compren, pues más oportunidad tiene que les toque. Bueno, pues en la salud, cuanto más errores cometamos, más oportunidades tendremos de caer enfermos. Se trata de no tener tantos números, ¿sí? Entonces, la cultura de la prevención tiene que ver con eso, tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, tiene que ver con el manejo o la concepción del mundo en el que vivimos y nosotros podemos hacer eso. Ser parte del EBASI es ser parte de todo este cambio, es ser parte de este movimiento, no es solamente tener una caja de productos, salir a vender y comprar otro el mes que viene para salir a vender, no. Es parte de educarnos a nosotros, es parte de educar a los que forman parte de la comunidad para que entendamos que hemos vivido una vida que no nos gusta, hasta ahora podemos vivir diferente. Nuestro cuerpo puede darnos un estatus, una situación de salud, de bienestar mucho mejor que el que hemos tenido hasta ahora. ¿Quiénes han de ser los primeros en experimentar eso? Evidentemente nosotros. No podemos hablar, no podemos recomendar de algo que nosotros no hemos vivido. Por eso es bueno que nosotros hagamos esos cambios. Por eso es bueno que nosotros conozcamos estos detalles que estamos dando a través, por ejemplo, de este mini curso de nutrición y otras cosas que vamos comentando pues, todos los domingos. Es bueno que nosotros tomemos conciencia, es bueno que nos eduquemos. Y no solo aquí, sino en cualquier lugar o en cualquier fuente de conocimiento saludable que ustedes puedan tener a mano con respecto a estos temas. En la medida que nosotros nos eduquemos, en la medida que crezcamos, podemos evidentemente generar un cambio en otros, pero primero tiene que ocurrir en nosotros. Así que les dejo con esa reflexión. ¿Podemos vivir diferente? Sí, evidentemente va a ser una parte importante, es nuestra responsabilidad. Nadie nos puede obligar a vivir diferente, nadie puede obligarnos a vivir más saludables, nadie puede obligarnos a que enseñemos a nuestros hijos, si ustedes los tienen, a que no caigan en los mismos errores que nosotros hayamos podido caer, sino que podemos dejarles pues algo mejor, ¿sí? Vive diferente, esa es la invitación que les hacemos aquí y pónganle Levasi como una parte muy importante para suplir todas esas deficiencias nutricionales que lamentablemente pues podemos encontrar en los alimentos y por más bien que uno quiera comer una noticia pues que no es del todo buena es que los alimentos están pobres. La tierra está empobrecida, la tierra está llena de químicos, de agroquímicos, agrotóxicos, el aire, el agua, etcétera. Entonces, sí o sí vamos a necesitar que cubrir pues, esas pequeñas deficiencias que puedan darnos hasta una alimentación saludable, entre comillas, y Levasi pueda aportar esos nutrientes, esos macro y micronutrientes que nuestro cuerpo necesita para encontrarnos mejor.
Por mi parte ya está, nos vemos a la próxima. Recuerden que tenemos otro módulo, hablaremos pues de vitaminas, minerales, aminoácidos, fitonutrientes y otros temas de interés para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Por mi parte ya está, les agradezco el que hayan estado aquí escuchando esta participación. Espero que les haya servido, que hayan podido tomar nota. Recuerden que esto está grabado y si en algún momento necesitan, pues, o el PDF o la grabación, simplemente piden el enlace y se les facilitará. Ahora, si quieren echar mano del micrófono, compartir alguna experiencia, algún comentario, algún aporte a lo que hemos dicho, pues bienvenido. Voy a echar un vistazo al chat por si hayan escrito algo y ya está. Bueno, pues no hay nada en el chat, está todo correcto. Pues por mi parte ya está. Como les digo, no quiero quitarles más tiempo. Espero que pasen una... Gracias, doctor Manuel. Gracias, Loida, por estar ahí. Gracias. No sé si tienes ahí un testimonio o algo que quieras contarnos. Sobre las proteínas. O sobre el EVASI en general. A ver, lo digo porque sé que tienes varios testimonios, ¿no? Tienes resultados tú con el producto. Así es. A ver, bueno, les voy a compartir uno de hipertensión. Bueno, tengo un afiliado que, bueno, creo que no está en el Zoom, pero bueno, él tenía hipertensión hace ya 5 años. Uy, se le cortó Loida. Ah, ya, no, que estoy. Ya, bueno, siempre me preguntaba en qué estás, yo siempre le decía, no, le vas. Y hasta que hace más o menos por diciembre, por ahí me dicen, no, Loida, sigues en Levas y sí, me dice, y durante esos 3 años que pasó, bueno, él había consumido lo que es de Teoma, también de Omnilay, creo, y otras empresas americanas. Y bueno, lo cual nunca tuvo resultados y hasta que se animó a comprar en diciembre más o menos 3 botes y me pidió con descuento y no le quise dar descuento, ¿no? Entonces le dije, descuento solamente y por caja. Entonces se compró por caja y él en 15 días tuvo resultados y luego volvió a comprar en 15 días otra caja pensando que, bueno, se iba a terminar el suero y porque era tan bueno, ¿no? Que le había ayudado bastante en lo que es su salud. Y entonces, entonces desde que empezó a tomar al día de hoy, bueno, él ha tenido resultados y lo cual está él afiliando y a la vez también está, pues, no vendiendo, ¿no? Y más que todo, él, lo que me sorprende que él es, bueno, él no tiene necesidad lo que es en dinero, nada, porque él es albañil, tiene economía, lo que le faltaba es salud, ¿no? Entonces, dinero sí, sí tenía, entonces, más no salud. Entonces, él, a partir de este que él está tomando, bueno, él casi todos los días me agradece siempre, me dice gracias, Loida, por compartirme, gracias, ¿no? Y cada rato. Y al día de hoy, pues él tiene resultados y hoy en día él comparte lo que es, ¿no? Incluso él ya no comía ni carnes, no podía comer mucho carbohidratos, tenía que medirse, ya se volvió vegetariano, pues ahora no. Me dice, ya puedo comer de todo, lo claro, no abuso, pero no te imaginas cómo era. Tenía que prohibirme de comer
algunas otras cosas y para mí era muy difícil, me decía controlarme, pero por mi salud tenía que hacerlo, ¿no? Pero ahora con Levasi no me ha nivelado, me siento mejor, he mejorado y estoy bien, ¿no? Entonces lo que es, pues, es un testimonio vivo, como pues un albañil que no tiene buena necesidad, pero al día de hoy hay lo que le importa es compartir lo que es salud eh, con, con todos y pues eso es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, él es de Arequipa. Ese sería todo. Muy bien, Loida. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido, bueno, excelente, ¿no? El testimonio, gracias por compartir. Y yo sé que hay muchos más, pero bueno, con uno basta a modo de ejemplo, ¿no? De lo que el producto está consiguiendo, pues a lo largo y ancho del Perú, con muchas personas que comparten, como dices tú, a veces no por necesidad económica, pero sí por gratitud, por concepto, ¿no? Eh, Miren, aquí hay una persona que nos dice, ¿dónde está? Agape. Dice, muchas gracias por la información. No entendí nada, es la primera vez que escucho. Bueno, yo le recomendaría que se contactara con la persona que le invitó para que le explicara pues, más en profundidad. No sé quién le invitó, quién le trajo hasta acá. Si hay algo que se pueda solucionar ahora, pues adelante. Trataremos de dar una respuesta si es posible, ¿no? Y si no, bueno, la recomendación es esa. La persona que le habló del producto, pues dígale que le pueda explicar un poco más. De todas formas, si desea preguntar algo ahora mismo, puede hacer. Pues yo voy a ir cortando la grabación. A ver.